Hola, ¿qué tal amigos? Estas son las noticias de Mundo X. Recuerda darle me gusta, comentarlo y compartirlo si te gustó el contenido. Comenzamos. Joven de 28 años es asesinado a balazos en Juana Díaz. La policía de Puerto Rico investiga un caso de muerte violenta ocurrido el lunes en el sector Boquerón del barrio Lomas en Juana Díaz. El incidente fue reportado a eso de las 6:05 de la mañana a la altura del kilómetro 1.4 de la carretera PR 149, tras una llamada al sistema de emergencias 911, donde se alertaba sobre una persona herida de bala. Al llegar al lugar, los oficiales encontraron el cuerpo sin vida de un individuo que fue identificado con el nombre de Carlos Xavier Cruz Maldonado, de 28 años, quien presentaba múltiples impactos de bala. La investigación del caso quedó a cargo del agente Luis Casiano, adscrito a la División de Homicidios del 6C de Ponce, en colaboración con el fiscal Alberto Flores. Las autoridades continúan indagando los detalles de lo sucedido. Y yo les pido que por favor piensen en sus familias. Vamos a tratar de hacer un cambio. No es justo que tanta gente joven siga perdiendo la vida por disparates banales. Que una esquina, un punto, una droga, un dinero, todo eso se queda aquí y nos vamos como llegamos, solo. Se sigue investigando el caso. Detienen a 2 jóvenes con un rifle automático durante una intervención en Toa Alta. Agentes de la Policía de Puerto Rico, quienes están adscritos a la zona de Bayamón, arrestaron a 2 jóvenes tras una intervención en la carretera 828, a la altura del kilómetro 4.3, en la intersección con la carretera 5 en Toa Alta, la noche del día de ayer. Según la información preliminar, los detenidos tienen edades entre 20 y 23 años e intentaron escapar en un vehículo todoterreno durante la intervención, pero fueron capturados por las autoridades. Al momento del arresto, se les ocupó un rifle rojo y negro con 44 municiones calibre .223, modificado para disparar en modo automático. El vehículo también fue confiscado. La investigación quedó a cargo de los agentes Juan Cortés y Luis Cáceres Bonilla, bajo la supervisión del sargento Rafael Matías Nieves. Se espera que en las próximas horas se consulte el caso con la Fiscalía para la erradicación de cargos. Se sigue investigando el caso. Acusan a una mujer de violencia de género y de ley de armas. Una investigación llevada a cabo por agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico culminó con la erradicación de cargos contra Carmen Colón Jiménez, de 33 años y residente de San Juan, por violar la Ley 54 de violencia de género, violando el artículo 3.1 de maltrato y la Ley de Armas de Puerto Rico, artículo 6.06, portación y uso de arma blanca. De acuerdo con el informe policial, los hechos ocurrieron en la madrugada del 15 de octubre de este año en San Juan, cuando la acusada supuestamente amenazó de muerte a la víctima y utilizó un lenguaje ofensivo. El agente a cargo del caso consultó con el fiscal de turno, quien procedió a la erradicación de los cargos correspondientes. El juez Ángel Rivera del Tribunal de San Juan determinó causa probable para arresto y le fijó una fianza de $30,000, la cual Colón Jiménez no pudo prestar, por lo que fue ingresada en el complejo correccional de Bayamón hasta la vista preliminar. Arrestan a un hombre acusado de tentativa de asesinato en Manatí. En horas de la mañana de este martes, agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, quienes están adscritos a la División de Arrestos y Allanamientos de Arecibo y Utuado, ejecutaron una orden de arresto en el municipio de Manatí. El detenido fue identificado con el nombre de Elvin Matías Serrano, de 43 años, quien enfrentaba una orden de arresto por cargos de tentativa de asesinato. La orden de arresto fue emitida por la jueza Milagros Muñiz y diligenciada por la jueza Mirna Soliván Plaut del Tribunal de Primera Instancia de Arecibo. Matías Serrano no pudo pagar la fianza de $100,000 impuesta y fue ingresado en la cárcel de Bayamón a la espera de la vista preliminar. Se sigue investigando el caso. Hombre de Salinas es arrestado por amenazar a su madre con un cuchillo. Increíble.
ni las madres se salvan. Un residente de Salinas, identificado como Christopher Sánchez Colón, de 31 años, fue enviado a prisión luego de ser acusado de amenazar a su madre con un cuchillo y causar daños a su propiedad. El incidente ocurrió el pasado 12 de octubre de este año. La investigación fue realizada por agentes de la Policía de Puerto Rico, quienes están adscritos al distrito de Salinas, y reveló que Sánchez Colón utilizó un arma blanca para intimidar a su madre de 56 años. Luego de su arresto, fue llevado ante la fiscal Milagros Saldaña, quien presentó cargos por violación a la ley de armas, violando el artículo 6.06, además de cargos por amenaza al artículo 177 y daños, artículo 199. El caso fue presentado ante el juez Rocky Rivera López del Tribunal de Guayama, quien determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $50,000, la cual no pudo pagar. Como resultado, fue ingresado en el complejo correccional Las Cucharas en Ponce hasta la vista preliminar programada para el 22 de octubre de este año. Qué bueno que no pudiste pagar la fianza. A una madre no se le hace eso. Se sigue investigando el caso. Radican cargos a un hombre en Ponce por amenazar a su expareja en presencia de sus hijos. Raúl Quiñones Rosario, de 27 años y residente de Ponce, enfrenta cargos bajo la Ley 54 de violencia doméstica tras presuntamente amenazar a su expareja en presencia de sus hijos menores. La investigación fue llevada a cabo por agentes de la División de Violencia Doméstica de Ponce y resultó en la radicación de cargos por maltrato agravado en violación al artículo 3.2 y maltrato mediante amenaza en violación al artículo 3.3. Según el informe policial, el incidente ocurrió cuando Quiñones Rosario profirió amenazas y palabras soeces hacia su expareja. La agente Ailín Fernández, en consulta con la fiscal Carmen Santana Torres, presentó el caso ante la jueza Carlia Soto del Tribunal de Ponce. La juez determinó causa para arresto y le impuso una fianza de $50,000, la cual fue prestada y quedó bajo supervisión electrónica hasta la vista preliminar, que fue programada para el 24 de octubre de este año. Se sigue investigando el caso. 2 hombres son enviados a prisión por casos de violencia doméstica en San Juan y Barranquitas. Agentes de la División de Arrestos y Extradiciones de la Policía de Puerto Rico arrestaron a 2 individuos en el área metropolitana, ambos con órdenes de arresto por violaciones a la Ley 54 de violencia doméstica. Carlos Rafael Núñez Verdecia, de 79 años y residente de Barranquitas, fue detenido en la urbanización Estancias del Río, en Loíza. Núñez Verdecia tenía una orden de arresto por revocación de probatoria relacionada con un caso anterior de violencia doméstica sin derecho a fianza, emitida por la juez Laura López Roche. Fue presentado ante el juez Ricardo de León, quien ordenó su ingreso a la cárcel de Bayamón para cumplir su condena. En otro caso, Simón Domínguez Colón, de 34 años y residente de residencial Alturas de Cupey en San Juan, fue arrestado por violaciones a la Ley para la Prevención e Intervención contra la Violencia Doméstica. La orden de arresto fue expedida el 23 de mayo de este año, incluía cargos por maltrato en violación al artículo 3.1 y amenaza violando el artículo 3.3, con una fianza de $300,000. Domínguez Colón fue acusado de agredir y amenazar de muerte a su expareja en San Juan. Al no poder pagar la fianza, fue ingresado en la cárcel de Bayamón por orden del juez Ángel Rivera. Los agentes de la División de Arrestos y Extradiciones estuvieron a cargo de ambos arrestos. Se sigue investigando el caso. Arrestan a varios individuos y confiscan drogas en operativos policiales en Mayagüez y Caguas. Como parte del plan 100x35 Alto a la Violencia, liderado por el comisionado Antonio López Figueroa, agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos a las divisiones de drogas, realizaron varias intervenciones en Mayagüez y Caguas, que resultaron en el arresto de 9 personas y la confiscación de diversas sustancias controladas. En el centro de detenciones del oeste de Mayagüez, durante un registro rutinario, se le ocuparon al recluso Edwin Ramón Aponte, de 58 años, 100 envolturas con picadura de marihuana. Mientras tanto, en el residencial Jiménez García, se llevaron a cabo los siguientes arrestos. Carlos A. Roja Fuentes, de 19 años, 25 bolsas de cocaína,
22 cápsulas de crack, 21 bolsas de marihuana, 24 de heroína, 4 pastillas y $303 en efectivo. Joel Cruz Díaz, a este se le ocupó drogas, cocaína específicamente. José Franco Torres y Viviana Milano de León, posesión de crack. Rafael González Estrada, arrestado por destrucción de evidencia. Y William Viera Torres, de 52 años, este fue arrestado por obstrucción a la justicia. Se informó que los casos serán consultados con la Fiscalía para la erradicación de los cargos correspondientes. Durante el día de hoy se espera que más detalles se brinden en el transcurso de las primeras horas del día de hoy. Se sigue investigando el caso. Te informó Mundo X News.